Bien, ahí comenzamos. Hoy, jueves 16 de octubre, damos inicio a la clase número 7 de Relaciones Públicas. Hoy vamos a comenzar con la unidad 5, que hace referencia a la gestión de crisis dentro de las organizaciones. ¿Sí? Les comento, le vamos a comentar con el profe. Esta unidad es como muy interesante por el hecho de que sucede en todas las organizaciones. Las crisis son parte de las organizaciones. Siempre, ya vamos a ver y empezar a definir un poquito mejor lo que son las crisis. La idea de dar esta unidad es darla lo más activa posible, es decir, que vamos a necesitar la participación activa de ustedes. Por eso vamos a ir semana a semana programando actividades en donde ustedes van a tener que ir resolviendo. Bueno, Maca, bienvenida. Bienvenida, Maca. Van a tener que ir pensando y resolviendo y analizando algunas situaciones de crisis dentro de las organizaciones. Y la idea es que cada cosa que ustedes que vayamos viendo desde la teoría, ustedes puedan llevarlo a la práctica y pensarlo relacionándolo con sus lugares de trabajo. La mayoría de ustedes, yo creo, si no es el 100% o el 90% de ustedes, trabaja o ha trabajado en algún momento y deben haber visto crisis dentro de la organización, más grandes, más pequeñas, pero todas tienen un origen. Entonces la idea es que nosotros desde el área de relaciones públicas, ¿sí?, vayamos como adquiriendo la habilidad de identificar, ¿sí?, situaciones que pueden convertirse en crisis en el futuro para poder prevenir, ¿sí?, hacer la acción preventiva, la gestión preventiva de la crisis, o si ya sucede la crisis, ver cómo se puede gestionar, qué herramientas de comunicación se van a utilizar hacia los distintos públicos involucrados involucrados en esta crisis, en función de seguir manteniendo las relaciones beneficiosas entre las organizaciones y sus públicos. Entonces la idea es ir desarrollando habilidades de análisis con respecto a la gestión de crisis. Eso es lo que nosotros vamos a ver y lo que ustedes van a tener que hacer en esta unidad. Profe Aníbal, ¿quiere hacer algún comentario? Sí, no, son amenazas, ¿no es cierto?, que afectan a la viabilidad de la empresa. Entonces, estas se pueden dar por factores externos o internos, que es lo que genera una crisis. Entonces, qué importante que es siempre gestionarlas previamente para estar ya cubiertos de alguna manera en esta situación que se puede avecinar. Nunca va a dejar de ser una crisis y básicamente es un mal rato, una amenaza para la corporación, pero cuando la gestionamos es muchísimo más leve. Bien, buenísimo. ¿Preguntas, chicos? Bueno, bien. Vamos a ver a grandes rasgos y vamos a tratar de vincular con la práctica qué implica una crisis o qué significa, cómo deberíamos definir una crisis dentro de una organización. Se ve medio mal la filmina. Ahí lo corro un poquito. Bueno, fíjense, una definición simple y que engloba como bastante el concepto, habla de que una crisis es un evento inesperado, ¿sí?, que va a interrumpir la normalidad o la cotidianeidad de la organización y amenaza la viabilidad o la reputación de la empresa, ¿sí? Entonces, cualquier evento inesperado es una crisis y habría que ver si va a ser una crisis siempre que amenace, ¿sí?, la reputación de la empresa o amenace el normal funcionamiento de la empresa, ¿sí? Como decía recién el profe Juan Aníbal, una crisis está vinculada siempre con lo que es una amenaza, ¿sí? Bien.
¿Cuáles son las características? Es disruptivo. ¿Qué quiere decir esto? Que es repentino. Una crisis siempre, cuando influye en la organización, es porque la organización no la pudo prever y interrumpe de manera drástica, de manera intempestiva, el actual funcionamiento de la organización. ¿Sí? ¿Cuál es otra de las características? A ver. Hola, Lucila. Bueno. Buenas tardes, Lucila. ¿Cuál es otra de las características? Es la falta de preparación para afrontarlo. Fíjense que esta es una de las herramientas que ustedes tienen que desarrollar. La falta de preparación para afrontar una crisis significa que hay una mala gestión de crisis o que las personas que toman decisiones no están preparadas para afrontar esta crisis. Y en realidad la idea es entender que siempre que nosotros estamos en cualquier tipo de organización, en cualquier tipo de industria, si bien ahora nos interesa principalmente la industria turística, en cualquier tipo de industria, las empresas están, ¿cómo se dice? Están expuestas a situaciones que pueden transformarse en una crisis interna. Entonces, si uno no está preparado es porque realmente está desarrollando una mala administración y por ende una mala gestión de las relaciones públicas dentro de la organización. ¿Alguien levantó la mano? Janet. Profe, yo sí, disculpen, pero se escucha con mucha interferencia. No sé si se escucho yo. No sé mis compañeros cómo escuchan. Sí se escucha con interferencia. Es porque está activo el micro del profe, Juan, entonces se escucha con retorno. Sí, se escucha, sí, con retorno, sí. Bueno, Juan, un minutito que ahora lo saco. Bueno, cuando vos quieras, activas el micrófono, lo desactivo yo y comentas. ¿Ahí me escucho mejor? Sí, se escucha bien, profe. Gracias. Entonces, estábamos diciendo que cuáles eran las características de las crisis. Primero la parte disruptiva, es decir, una crisis, la situación aparece repentinamente. Otra de las características es que muchas veces la empresa no está preparada para afrontar la crisis, es decir, no gestiona muy bien la parte preventiva de las relaciones públicas, ¿sí? Si bien una de las herramientas que ustedes como relacionistas públicas tienen que desarrollar es la prevención de las crisis, y es estar atento, el análisis constante y permanente del mercado para estar atento a cualquier amenaza que pueda surgir del contexto o de la parte interna, por supuesto. Pero la idea es que toda organización, les decía recién, que toda organización en cualquier tipo de industria está expuesta a sufrir crisis, ¿sí? Dependiendo de su contexto, serán, qué sé yo, por ahí crisis económicas las que más afectan a la empresa, o crisis culturales, si vienen de la parte interna de la empresa, o crisis del manejo de recursos. Eso hay que ir viendo y hay que hacer como un diagnóstico y un historial, ¿sí? De cuáles serían los motivos que, por lo general, llevan a las organizaciones a las crisis. Pero, ¿qué es lo que pasa? Como en toda organización, desde el aspecto administrativo, hay que prever un montón de situaciones. Y una de las herramientas una de las herramientas que más tenemos que desarrollar es esto: prever y prevenir las crisis, ¿sí? Entonces, bueno, la falta de preparación, esto implica que nos va a terminar siendo, la falta de preparación sería la debilidad, y la crisis va a ser la amenaza que nos va a terminar afectando si lo vemos desde el punto de vista del fondo. Y otra de las características es la necesidad, hasta esta falta de previsión, la necesidad urgente de tomar decisiones. Yo no sé si se acuerdan ustedes cuando veíamos en administración lo que era la toma de decisiones. ¿Se acuerdan más o menos que era básicamente la toma de decisiones? Esto, elegir una entre varias alternativas, pero para eso nosotros hablábamos de la racionalidad limitada en algún momento cuando tomábamos decisiones. ¿Se acuerdan? Ahí los maté y les saco la nota a todos ya. ¿Se acuerdan qué era la racionalidad limitada?
Chan, 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 chan. No, bueno. La racionalidad limitada era esta capacidad, esta incapacidad de tener toda la información completa para analizar una situación o de la incapacidad de poder analizar íntegramente una situación, ¿sí? O la incapacidad de poder desarrollar estrategias 100% efectivas. Cuando hablábamos de la racionalidad limitada, hablábamos de que teníamos todos estos recursos acotados siempre. Todas las organizaciones tienen estos recursos acotados. Es decir, nosotros dentro de una organización y como seres humanos no tenemos a disposición toda la información que necesitamos para tomar una decisión, no tenemos todo el tiempo y toda la capacidad para analizar la poca información, la poca o mucha información que tengamos, y por ende, por ahí las estrategias o las decisiones que tomamos, o las estrategias, o los planes de acción que desarrollamos van a estar siempre acotados a esa falta de información, a esa capacidad media limitada para tomar esas decisiones. ¿Se acuerdan más o menos lo que era la racionalidad limitada? Entonces, ustedes piensen qué pasa. Si nosotros nos enfrentamos a una crisis, significa que prácticamente no la pudimos prever. Entonces, cuando ya estamos dentro de la crisis, ¿sí? Tenemos que tomar decisiones rápido. Tenemos que dar solución y dar respuesta. Nosotros en el área de relaciones públicas tenemos que darle respuesta a los distintos públicos, internos y externos. Bien, si no la pudimos prever y nos agarró de repente de manera disruptiva, como es una de las características, ¿cómo vamos a conseguir la mayor cantidad de información posible para poder definir una estrategia? ¿Cómo lo vamos a hacer? Rezamos y le pedimos a Dios que nos ilumine, nos baje la información y explotemos de tanta información. Y no, pues, si quieren rezar, pueden rezar, pero la idea es empezar a definir como una herramienta más metodológica, sí, para nivel. No quería interrumpirte, simplemente que en esto de la satisfacción, lo que se busca a nivel de relaciones públicas es justamente satisfacer de manera urgente una situación que puede presentarnos una crisis antes de que sea la mejor posible. O sea, no buscamos la mejor solución, buscamos la más satisfactoria, que no es necesariamente perfecta. No sé si se entiende. Sí. Sí, Vanessa. No, digo que, a ver, estaba pensando, ¿no? Es como cuando tenemos una situación nosotros problemática o en la vida de nuestra diaria, ¿no? Que a veces no tenemos todas las herramientas capaz para no tenemos la mejor solución, pero ponemos en una balanza cuál es la mejor estrategia o el mejor recurso que tenemos a disposición para salir de esa situación, ¿no? Me imagino que algo parecido Sí. Nos pasa como organización. Exactamente. Es buscar, a ver, algo sumamente doméstico. Si tenemos que realizar como empresa una entrega urgente, ¿bien? De determinado producto y el medio de movilidad que nuestra empresa tiene ese día no funciona, lo que sería normal llevarlo a través de ese medio de movilidad, tenemos que buscar cualquier otro medio para acercar ese producto, desde lo más básico, no es perfecto, pero es una forma de salvar esa situación ante una entrega urgente, por ejemplo. Bien, bien. Está bien. Sumando a esto que dice Juan Aníbal y que dice Vanessa, hay cuestiones que nosotros como personas, como seres humanos, podemos prever, ¿sí? Y prevenir en nuestra vida para que no se convierta en una crisis o en una amenaza, ¿sí? Y en las organizaciones pasa lo mismo, va a haber cosas y situaciones o información que yo voy a tener en la mano para tomar decisiones antes de que una situación se convierta en crisis. Muchas veces no voy a poder, pero es distinto que nos agarre de sorpresa situaciones totalmente imprevistas, ¿sí? Y que se conviertan en una crisis, a que nos agarre
de imprevisto cualquier tipo de situación y que todo sea una crisis adentro de la organización. A eso voy con lo de la toma de decisiones, ¿se entiende? La parte de la información que yo voy recaudando, parte de la información que yo tengo que tener y parte del objetivo como relacionista público es estar atento a la situación externa y a la situación interna para poder prever cuando hay peligro de crisis para mi organización, ¿sí? La mayoría lo voy a poder prever y va a haber algunas que no, pero bueno, voy a tener información para ver cómo gestiono y cómo comunico después esa situación de crisis. ¿Estamos? Bien, ¿preguntas? Sí, Juan. Me gustaría preguntarles a alguno de los asistentes que haya vivido una situación de crisis en alguna empresa en la que ha trabajado. Si existe un ejemplo que hayan vivido ellos. Sí, María Mercedes. Crisis emocional puede ser. A ver. Me pasó en un momento trabajando en el Hotel Epic, en la Villa de Merlo. Trabajé en el casino muchos años y bueno, era un lugar que yo no me sentía cómoda por el tipo de gente que va. Hay gente que está muy enojada, muy agresiva, gente alcohólica. Entonces, bueno, yo sentía como que por momentos me faltaba el aire y me ahogaba. Entonces hablé con mi encargado en su momento entendió la situación y yo tuve un seguimiento de psicólogo durante un año y no, claramente yo no estaba preparada para trabajar. No era que no estaba incapacitada, pero no me sentía cómoda con el público que me tocaba atender. Entonces de ahí ellos me derivan al hotel y yo en el hotel era otra persona totalmente distinta, estaba mucho más a gusto, me sentía mucho más cómoda. Entonces ellos lo denominaron o le pusieron como un nombre, crisis emocional, porque fueron como muchas situaciones en conjunto que eso me llevó a no poder a veces hasta hablar, me quedaba sin voz en el momento de las 8 horas laborales o a veces más. Me quedé en la parte de gastronomía, era moza, entonces a veces hasta cuando tomaba los pedidos me quedaba sin voz. Y yo decía, bueno, yo lo tomaba como una gripe, pero no, era parte emocional. Un pico interesante de estrés. Sí, la verdad que fuerte. Bueno, pero lo pudiste gestionar porque pudiste hablar con tu jefe, tratar de revertir la situación, si bien es probable que te haya agarrado de manera disruptiva, lo pudiste gestionar de alguna manera. Sí, de hecho tuve un acompañamiento psicológico importante dentro y fuera de la empresa y eso logró que yo pudiera continuar varios años más porque si no directamente como opción irme. Porque no me sentía a gusto en el lugar donde me tocaba trabajar, era muy agresivo era. Qué feo. Sí. Para las cosas uno no está preparado para eso. Igual está bueno porque uno también aprende a decir que no y poder cambiar de situación y mejorarlo y ser mejor quizás en el lugar donde te traspasen, aprender a ser mejor en ese sentido. Si antes de colapsar, bueno, pedir ayuda. Claro, de eso se trata también. Bueno, fíjese que ahí abajo de estas 3 características le planteo que una crisis es considerada un riesgo o una amenaza, como decía el profe Aníbal, si no se gestiona correctamente. Acá Mercedes nos da el ejemplo de cómo ella pudo gestionar su crisis, considerándose a ella como empresa, como un todo, como una organización, como pudo identificar la crisis cuando ya la había afectado, pero la pudo gestionar de alguna manera. De eso se trata el trabajo nuestro desde el área de relaciones públicas con respecto a la crisis, de cómo gestionamos. ¿Sí? La idea es siempre tengan en cuenta qué hacer, para qué la vamos a gestionar, para seguir manteniendo una imagen o mejorar la imagen de la empresa, de la empresa o de la marca, para mejorar, ¿sí?, la reputación de la empresa
y para seguir teniendo buenas relaciones con los públicos claves o con los públicos con los que gestionamos o nos vinculamos directamente. Sí, Vanessa. En este caso, en este ejemplo, ¿no? Del que habla Mercedes, desde el punto de vista de la organización, ¿no? Sería preguntarnos cómo gestionamos, vendría a ser como justamente nuestros empleados, claro, que es uno de los factores internos de crisis. Exacto. El malestar de los empleados, de nuestro personal. Sí. Desde el punto de vista de la empresa también me parece que lo gestionó correctamente, ¿o no, Juan Aníbal? No sé qué opinas vos, pero por lo que cuenta María Mercedes, se le dio importancia, se escuchó a la empleada, se le dio importancia y se le buscó una forma de solución. Sí. Sí. En realidad está clarísimo, es el ejemplo de María Mercedes. Ella pertenece al público interno de la empresa y al sufrir esta crisis, la respuesta de la empresa es óptima porque le dio un año, si no me equivoco, Mercedes, le dio 12 meses de licencia remunerada para que ella pudiera restablecerse. Y eso habla muy bien de la empresa y habla muy bien de Mercedes, que en ese momento tan crucial supo expresar cuál era su razón de incomodidad en las jornadas laborales. Así que desde ambos lados está muy bien. Desde Mercedes y su sinceridad ante el no poder, y por parte de la empresa de respetar ese no poder y, lógicamente, darle los 12 meses de licencia. Y me imagino, Mercedes, que cuando usted se reintegró a un lugar distinto dentro de la misma, ¿no es cierto? Sí, yo pertenecía al hotel, entonces podía trabajar en el casino y en el hotel, entonces me volvieron a preguntar, ¿estás preparada para volver al casino? Yo dije, tendría que probar, pero si puedo estar en el hotel mejor. De hecho, probé un fin de semana en el casino, no la pasé mal, pero dije, este no es mi lugar, así que me dieron la posibilidad de estar en el hotel. Y sí, ese año de acompañamiento que yo tuve, más allá de que fue una licencia, yo tenía que responder de otra manera. Tenía capacitaciones virtuales, tenía que ir una vez por semana sí o sí a hablar con mi jefe para ver cómo estaba. En esa reunión estaba la psicóloga de adentro de la empresa y la mía, la externa, digamos. No, fue un acompañamiento importante porque, bueno, yo estaba como en una situación, fue después de pandemia inclusive, y la verdad que a varios nos pasó. Entonces, como que éramos 2 o 3, 5 que estábamos en una situación complicada, y bueno, decidieron eso, como ir rotándonos en diferentes puestos, a ver dónde nos sentíamos más cómodos, y cada uno iba viendo cómo reaccionaba en ese puesto. Pero sí, la verdad que la empresa se puso a la 10, por así decirlo, y nos acompañó todo el tiempo, porque fue justo después de pandemia, entonces fue todo un tema, volver a trabajar, éramos muy poquitos, teníamos que cubrir muchos puestos a la misma vez, entonces ellos nos querían al 100%. Entonces, valió la pena decir que no y valió la pena decir sí vuelvo. Muy interesante. Ya quiero hacer una observación con respecto a eso. Sí, Cele, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? No quería interrumpir antes. Quería agregar a lo que comentaba Mercedes y lo que estaba diciendo el profe Juan Aníbal, y también contestar un poquito a lo que está hablando Lucila. Sí, evidentemente una crisis dentro de las organizaciones se debe a esto. Nosotros vamos a tener varios tipos de crisis que se van a generar dentro de las organizaciones, y una es específicamente referida al trabajo. Cuando el trabajador no está bien y no es escuchado por un líder que sepa guiarlos, ahí empiezan los conflictos, y está además decir que debemos anticiparnos a eso para que el conflicto no sea mayor.
Entonces, cuando nosotros podemos identificar qué tipo de crisis nos está afectando, es cuando podemos anticiparnos. Pueden ser conflictos laborales, huelgas, despidos, licencias, bueno, un montón de conflictos, falta de órdenes concisas. También podemos tener problemas en la cuestión del manejo de una cuestión operativa. Quizás no resultó, la dinámica que teníamos de trabajo no resultó, eso genera un conflicto, no solamente interno entre compañeros, sino también que puede repercutir en cuanto a nuestros clientes. Entonces nosotros que podamos identificar la posibilidad de que se creen esos conflictos es cuestiones que puedan generar crisis. Entonces anticiparnos puede evitar eso, justamente eso. No sé si contesto la pregunta de Lucila, pero sí, evidentemente eso es una cuestión. Excelente. Excelente. Bien, sumando a esto que dicen los chicos, fíjense que a mí me parece que en función a lo que dice María Mercedes, no conozco cómo se gestiona dentro del EPIC. Evidentemente ellos preveían este tipo de crisis, ¿sí? Ellos, conociendo cuál es la tarea que se realizaba en el casino, donde vos estabas, María Mercedes, sabiendo que la tarea en el casino es una tarea en donde se expone mucho a los empleados, ¿sí? por la propia actividad, por el estado de los clientes, ellos preveían que esto podía pasar o a María Mercedes o a cualquier otro de sus compañeros, ¿sí? Entonces, esto es una forma también de gestionar la crisis de prevenir, ¿sí? Sabiendo que no se puede evitar. Bueno, ¿qué hacemos cuando pasa? ¿Sí? Hay cosas que no se pueden evitar, o hay que cerrar el casino para que no existan este tipo de conflictos, este tipo de situaciones. No es negocio para el EPIC cerrar el casino. Entonces, una forma de prevenir, ¿sí? O de prever la crisis es esto, sabiendo que va a haber una crisis, sabiendo que en algún momento los empleados se van a sentir incómodos, se van a sentir mal. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Sí? Esto está bueno, y está bueno también darle a conocer al contexto cómo se cuida a los empleados. Se los expone muchísimo en la tarea, pero también se los contiene desde otro punto de vista, ¿sí? Sí, María Mercedes. No, para cerrar un poquito es que sí, recursos humanos hoy en día y sobre todo después de pandemia se capacitó mucho en este tema de lo emocional, lo laboral, lo conflictivo y demás, porque éramos 300 empleados en todo Merlo, entonces ellos no querían perder ni empleados ni plata, por así decirlo, ni en hotel ni en casino. Entonces, bueno, ellos preveían que justamente esto podía llegar a pasar. De hecho, había pasado ya en años anteriores y bueno, se empezó a implementar este acompañamiento. Bien, buenísimo. Bueno, gracias por el ejemplo, María Mercedes. Bien, ¿algo más, profe, o continuamos? De mi parte, nada más. Bueno, igual si surge algún otro tema lo vamos a charlar. Acá, en realidad, ¿cuáles serían las consecuencias finales dentro de la organización que tendríamos si no gestionamos bien el tema de las crisis? Todo va a llevar a una mala reputación, ¿sí? A una mala imagen de la empresa, lo que implica pérdida de clientes, lo que implica pérdida de dinero para la empresa y lo que puede implicar el cierre de la organización, ¿sí? Acá yo les muestro, de esto lo vemos así rapidito, todos lo leen ustedes con más precisión, cuáles serían como la clasificación de las consecuencias, de no gestionar bien la crisis. Podrían ser consecuencias financieras y operativas, ¿sí? Todo implica aumentar la falta de eficiencia dentro de las empresas cuando los empleados empiezan a trabajar a desgano, y eso implica que empezamos a perder más tiempo, empezamos a perder más recursos, empezamos a gastar más dinero en los recursos, empieza a haber una mala atención con respecto al público, eso se traduce en pérdidas económicas. El cliente deja de asistir, el cliente deja de comprar mi producto, mi servicio, todo vinculado a la parte financiera y operativa. La parte operativa se refiere al funcionamiento cotidiano de la empresa, ¿sí?
siempre manejado por empleados, por supuesto. Después, consecuencias para los empleados y para el liderazgo, esto implica la baja motivación, los empleados se empiezan a desmotivar. Imagínense, Mercedes, si no hubiera tenido respuesta de la empresa, ella y sus compañeros, en el ejemplo que dio recién María Mercedes, ¿qué iba a pasar? El rendimiento iba a bajar, empieza a haber mucho ausentismo, empieza a haber mucha licencia médica, empieza a haber mucho retraso, o sea, la gente llega tarde, la gente falta, la gente pide un particular, empieza como a ausentarse física y emocionalmente de las cuestiones laborales. ¿Por qué? Porque le está pasando mal. Eso tiene que ver con el aspecto motivacional del empleado, ¿sí? Y cuando el empleado desarrolla este tipo de actitudes, cuando se empieza a desorganizar todo, porque hay tareas que no se hacen, hay gente que no se compromete, se deja de comprometer o deja el compromiso que tenía con la tarea, bueno, y empieza a generar este vacío en la realización de las tareas, en la prestación del servicio, ¿sí? Y por ende, ahí empiezan los problemas operativos. Y como al último le pongo como las consecuencias legales, es cuando ya la crisis llega a tal extremo que la empresa empieza a tener juicio. Los empleados o los clientes o sus proveedores empiezan a hacerle demandas legales a la organización porque, bueno, son muchos años o mucho tiempo de arrastre de una crisis a la cual no se le da solución. Esto a grandes rasgos, ¿sí? Bien, ¿se entendió? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Juan Aníbal. Sí. Es importantísimo, Marcela, lo que acabas de mencionar, porque muchas empresas terminan en la quiebra por juicios laborales. Solo eso, que hay que tener muchísima atención en relación a el tratamiento que se tiene de recursos humanos. Sí, a ver, yo lo veo siempre desde el lado administrativo, que hay empresas que lo están logrando. Desde el aspecto conductual, ya te doy acceso, Lucila, espera un segundito. Desde el aspecto conductual, las empresas, viste, van desde la parte más autocrática o más antigua de gestionar a la parte más sistémica y más moderna. Acá en San Luis, por ejemplo, lo que yo veo que muchas organizaciones todavía siguen en esta parte autocrática en donde el empleado no debería tener ni merecer absolutamente ningún beneficio, donde el empleado habría que restringirle, reprimirle todos los derechos, sin darse cuenta de que el empleado es el que te maneja la empresa, ¿sí? Y ustedes imagínense en el EPIC que cuenta ahí María Mercedes en 300 empleados. ¿Y los dueños dónde estaban? Anda a saber dónde están los dueños, pero vos como dueño tenés que asegurarte que esos empleados se sientan lo más cómodo posible, ¿sí? Para que su desempeño sea lo más eficiente posible. Pero ustedes pónganse a pensar en cada una de sus empresas si realmente es así, si realmente les dan la posibilidad de sentirse cómodos en su lugar de trabajo, si los contienen, si están atentos a las dificultades que ustedes tienen o no. O pasan por alto, o sea, todos los empleados serían parte de las maquinitas, acceso de una máquina, como accesorio de una computadora y no tienen en cuenta las situaciones particulares de cada uno de ustedes. Esa es la postura desde la administración, entonces ahí es como... mi cara visible era jefe de alimentos y bebidas, dice María Mercedes. Bueno, exacto. ¿Se entiende lo que digo, chicos? Sí, profe. Bien. Reflexionen sobre sus situaciones en el trabajo. Después charlamos un ratito. Está silenciada, profe. Bueno, ahí está. Vemos los factores internos y los factores externos de una crisis y después se ponen a trabajar ustedes. Bien. Habíamos dicho, recién habían hablado tanto el profe Juan Aníbal como la profe Celeste de dónde surge una crisis. O sea, yo como relacionista pública, ¿a qué tengo que estar atenta? Sí, tengo que estar atenta a qué es lo que está pasando adentro de la organización y qué es lo que está pasando afuera de la organización. El ejemplo que dio María Mercedes implica que la organización estaba atenta a lo que estaba pasando adentro.
¿sí? Estaba atenta a sus empleados. Conocía cuál era el riesgo de las actividades que se desarrollan, cuál es el riesgo moral o el riesgo psicológico de los empleados en las actividades que se desarrollan, y pudieron darle solución ante el reclamo de un empleado. Entonces, cuando nosotros hablamos de factores internos, estamos hablando de lo que en otras materias podríamos conocer como las debilidades, ¿sí? Aquellos aspectos internos que nosotros tenemos que corregir y mejorar. Y acá ponemos algunos ejemplos. Por ejemplo, hemos puesto lo que es la gestión y la dirección. Muchas veces la mala administración. ¿Qué implicaría la mala administración o la no administración, que se le suele llamar también? ¿Cómo definirían ustedes una mala administración? Ustedes ya tuvieron administración, una profe excelente en administración, o sea, yo, y la profe Vergés. ¿Qué sería la mala administración? Acuérdense cuál era la definición de administración. La definición de administración habíamos dicho como a manera simple que son todos los procesos que hay que ir desarrollando dentro de una organización para que todo funcione eficientemente. Entonces, hablamos de aspectos o funciones como la planificación, la organización, la dirección y el control, y cada uno con sus distintos subprocesos. Entonces, la mala administración implicaría no aplicar estas herramientas, ¿sí? Ustedes vieron que en la administración nosotros vimos un montón de herramientas que se tienen que aplicar adentro de las organizaciones. Lo que vimos el cuatrimestre pasado es lo básico, ¿sí? Es la administración principal. Cuando hay un montón de teorías nuevas, un montón de métodos, un montón de herramientas que tienen que ver con la innovación y la tecnología. Entonces, cuando en una organización no se tienen en cuenta, ¿sí? Y evidentemente estamos pensando en que en cualquier momento explota la situación adentro de la empresa. A mí me ha tocado trabajar en organizaciones en donde no se planeaba en el largo plazo, en donde no había un plan que unificara, ¿sí?, todas las áreas de la organización. Entonces, cada una de las áreas hacía lo que podía y después, bueno, se armaba el despelote porque no había recursos, porque no había plata, porque los empleados estaban totalmente disconformes. Y bueno, en ese momento, aplicando la mala administración, no aplicando los procesos o las herramientas correspondientes, generaron la explosión y la incomodidad de los empleados. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? O cuando tenemos un jefe, fíjense por acá, dirección incompetente o inadecuada. Cuando tenemos un jefe que no da pie con bolas, que lo pusieron ahí porque lo pusieron, que no sabemos cómo llegó ahí, y bueno, que no empatiza con nadie, que no se puede vincular con nadie, que no tiene la autoridad desde la experiencia, desde el conocimiento para poder gestionar. Bueno, ¿qué genera eso? La incomodidad de los empleados. Una crisis, una puerta abierta a una crisis. Bien, otro de los factores internos puede tener que ver con la parte de recursos humanos, esto que estábamos hablando, y con aspectos culturales, ¿sí? Que también tiene que ver con lo que es la mala administración, pero ya enfocada al empleado en sí, ¿sí? Cuando no tenemos reglas definidas, cuando no tenemos procesos de trabajo o ¿vieron en esas organizaciones en donde vos entras, te contratan para hacer una tarea y que terminas haciendo 50 cosas a la vez y no tenés muy en claro al final cuál es tu tarea principal y qué es lo que haces por fuera de tu puesto? Bueno, cuando hay mala definición de lo que son lo que nosotros vimos como la estructura formal, lo que es el organigrama, las tareas de los puestos, las responsabilidades de los puestos, ahí la gente se empieza a sentir muy incómoda, se desmotiva, se siente totalmente desvalorizada y es la puerta abierta para una crisis. Operaciones y finanzas. Cuando el área de producción no gestiona, esta falta de coordinación, falta de seriedad de coordinación horizontal, es decir, de acuerdo entre las distintas áreas dentro de la organización, cuando el área de producción no fabrica lo que el área de venta proyecta. ¿Sí? Ahí tiene que por ahí es medio abstracto poder explicarlo en clase, pero quienes han trabajado en alguna empresa en donde se produce, se presta un servicio, la parte de las ventas tiene que estar en correcta correlación y dependencia con el área de producción. Si no, bueno, hay
desfasaje, ¿sí? Cuando hay mala asignación de recursos, cuando los empleados tienen malos sueldos, cuando se paga destiempo para los empleados. Ustedes fíjense que son cosas que uno dice, bueno, sí, obvio que van a generar crisis, pero ¿cuántas empresas no las tienen en cuenta? Y viven en crisis constante, y estas crisis generan una pérdida de dinero, una fuga de capital intelectual, generan muchas pérdidas para las empresas, pero bueno, todavía es esto que les decía recién, se sigue gestionando muy a la antigua, en donde hay un montón de factores que, si nosotros pudiéramos prevenirlos o pudiéramos evitar, las empresas funcionarían mejor y no perderían tanto dinero. Y otra de las cuestiones que, si no están bien manejadas, van a generar grandes crisis son el cambio. El cambio. ¿Qué implica el cambio? Como la definición del cambio sería como la alteración en el lugar de trabajo, ¿sí?, que interrumpe o modifica la rutina del empleado, ¿sí? Entonces, el cambio puede ser desde, en vez de entrar a las 8, vamos a entrar a las 7:30, ¿sí?, para aprovechar la luz. Vieron que hay oficinas, generalmente en la parte pública hay áreas o oficinas o organizaciones que cambian una hora. En invierno abren a las 8, en verano abren a las 7 de la mañana. Por general, en las municipalidades suele pasar eso. Ese cambio de horario, si no está bien planteado, bien gestionado, genera molestia y genera incomodidad en los empleados. Entonces, va desde ese cambio de simple de hora hasta un cambio de jefe, hasta que te cambien de lugar de trabajo, o estabas en la parte de administración y te mandan a la atención al cliente, y si no te dan explicaciones, y si no te cuentan por qué, y si no te capacitaron, genera una crisis, y así los empleados se van como sintiendo incómodos. El cambio no está mal dentro de las empresas, porque vieron que nosotros habíamos visto que las empresas son seres vivos, como nosotros estamos evolucionando y cambiando constantemente. No sé si evolucionando o involucionando, pero estamos cambiando constantemente. Las organizaciones también. Y ese cambio, al haber tantas personas involucradas, ese cambio tiene que estar bien gestionado, tiene que estar bien planeado, ¿sí?, cada uno de los cambios que se realicen en la organización. ¿Más o menos se entiende? ¿Alguna pregunta, algún ejemplo, algún comentario? ¿Están ahí? Estamos, Sí, profe. Sí se entiende, Sí, profe. se entiende, se va entendiendo. Están vivos, viven. Mis alumnos viven. Tenemos muchas reacciones. No estamos. Ahí los estoy viendo, ahí se están despertando, mira. Ya los ponemos a trabajar, mira. Esto no va a quedar así. Bien. Estos eran más o menos, a grandes rasgos, los factores internos, y también tenemos factores, haciendo como un cierre este puntito, estos sí o sí los tenemos que prever, ¿sí? Yo tengo que estar atenta a lo que está pasando dentro de la organización, y el ejemplo de María Mercedes estuvo buenísimo. Tengo que estar atenta para prever estas situaciones, que estas situaciones me generen crisis, ¿sí? Una crisis dentro de la organización es inevitable. Va a haber situaciones imposibles de evitar. Va a haber conflictos imposibles de evitar, o desacuerdos o desencuentros. Los que yo no puedo evitar, los tengo que saber gestionar. Voy a tener que tratar de evitar que se generen conflictos o crisis en mi empresa. Lo que no puedo evitar, lo tengo que saber gestionar. Y acuérdense siempre de lo que contaba María Mercedes. Está muy bueno el ejemplo. Bueno, ahora vamos a ver los factores externos. ¿Para qué tenemos que estar preparados fuera de la organización? O sea, dentro de la organización, para enfrentar estos factores que están fuera de la organización. Fíjense,
¿A qué estamos más expuestas las organizaciones y las personas en función a los factores externos? A las crisis económicas, a las situaciones económicas que perjudican a las personas o perjudican a las organizaciones. Fíjense, a ver si les suena, de alguno se han escuchado alguno de estos términos. Inflación. ¿Han escuchado alguna vez lo que es inflación? Hacia el pasado lo han escuchado, ¿no? Deflación. Sí, profe. Tipos de cambio, recesiones económicas o crisis financiera, aumento de impuestos, incremento de costos de producción. ¿Sí? ¿Les suena? Todo esto pasa afuera. ¿Ha pasado en la Argentina alguna vez? Una y otra vez, así esporádico. Bueno, estas situaciones estamos muy habituados a estos términos porque son situaciones que hace años que nosotros, es la historia de la Argentina, que hace años que venimos expuestas a esta situación. Entonces, si a nosotros como personas nos afectan, imagínense a las organizaciones que tienen que estar todo el tiempo pensando en la productividad, en esto de ajustar, de obtener la mayor cantidad de beneficios posibles al menor costo posible. Y está medio difícil, pero bueno, sabiendo, si nosotros dentro de la organización sabemos que la Argentina funciona así, sabemos que estos van a ser temas recurrentes, yo tengo que estar atento, ¿sí?, a posibles crisis económicas futuras. ¿Qué va a pasar con el dólar después de las elecciones? Es algo que nosotros dentro de una organización tenemos que saber, ¿sí? ¿Va a aumentar el dólar? ¿Se va a mantener? ¿Va a disminuir? ¿Qué dicen los economistas? ¿Eso va a afectar a mi producto? ¿Va a afectar a mi servicio? ¿Voy a perder clientes? ¿No voy a perder clientes? ¿Voy a poder sostener la empresa? ¿No voy a poder sostener la empresa? Esa es la idea de ir entendiendo cómo estos factores externos nos pueden llegar a influir. ¿Me van siguiendo? Bien. Sí, profe. Factores políticos o legales. Nuevas regulaciones, leyes, puede ser nuevas leyes o leyes que ya vayan quedando obsoletas, que no pueden regular la actividad en donde mi empresa desarrolla su actividad, perdón. Hay legislaciones, por ejemplo, ¿qué pasa con esto de, ustedes piensen en un centro para chicos con discapacidad, ¿sí? Como el Centro de la Esperanza, acá en San Luis. ¿Qué pasa con eso? ¿Hay alguna ley que los afecte, alguna política que los afecte últimamente? ¿Qué pasó con la ley de discapacidad? ¿Salió? De hecho, ¿Se le dio aumento a los profesionales? No, y bueno, y fue el gran tema que hubo hace poquito cuando Milei quiso hacer esta nueva política y nos reafectó a todos. Exacto. Y no, es terrible. ¿Cómo? ¿Vos trabajás en discapacidad? Sí, en el área de educación especial, sí. Bien. ¿Te aumentaron el valor hora? No. No, todavía está. Para nada. Es más, ley, de hecho, nosotros. ¿Sí? Bien, no la veo. Sí. Sí. ¿Vale? No, digo que de hecho, es más, el año pasado, sí, lo que fue el año pasado y ahora tuvimos unos retrasos pero impresionantes en pagos. Bien, fue... Sí, no, fue de terror. Bien. ¿Esto tiene solución? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo ven las políticas a futuro? Ustedes imagínense que son todas compañeras de Vanessa en el trabajo, ¿sí? Y algunas son socias del centro donde trabaja Vanessa. ¿Cómo ven el panorama futuro? Y yo opino que, o sea, si las políticas no cambian, el panorama futuro va a seguir tal vez empeorando. Bien. Por ejemplo, hay en algunas provincias que esta ley en algunas personas se le ha dado de baja. Tengo a mi tía en Córdoba y tengo un primo con discapacidad motriz y bueno, ella votó la política que tenemos ahora, creyendo en todo lo del dólar y todo lo demás,
y ahora actualmente no está cobrando la pensión por discapacidad de mi primo. Bueno, porque entonces, se lo han sacado, a varias personas se lo han sacado. Bien, entonces la idea, lamentablemente, la verdad que lo lamento un montón, Lucila, pero bueno, la idea de esto es entender, en poder ver y hacer proyecciones a futuro y saber cómo voy a preparar mi empresa para esa proyección que yo hago. Hasta ahora creo que estamos todos de acuerdo en que capaz que no mejore esta política de discapacidad, que no cambie, ¿sí? Que los profesionales en discapacidad no tengan una mejora. Bueno, entonces ahí se verá, las organizaciones tendrán que ver cómo gestionan esta situación, ¿sí? ¿Se va entendiendo? ¿No? Bueno. Después que... Profe, sí. Ay, perdón. No, por ejemplo, en los centros, una de las cuestiones que se hizo y que fue terrible, porque realmente el año pasado fue muy crítico para los prestadores en discapacidad. Entonces lo que se hacía era, junto con los coordinadores de los centros, era hacer como un adelanto de los pagos, por ejemplo, ¿no? Porque imagínate que en los centros y atendiendo un montón de niños con discapacidad, era como que ya estábamos todos en crisis, o sea, ya queríamos todos abandonar todo. Y bueno, entonces fueron entre los coordinadores, que eran los que iban haciendo los cobros y los pagos, iban haciendo algunos adelantos para poder, bueno, porque nosotros íbamos todos los días a trabajar. Bueno, pero ¿eso cuánto tiempo lo puedes sostener así? Y no, sin una política de Estado y sin una política que nos avale, es imposible. Nosotros, porque bueno, pudimos zafar, entre comillas, como quien dice, pero no. Bueno, esa es la idea. Sabiendo que están en crisis y que la cuestión no tiende a mejorar, va a haber que tomar decisiones, pero con mayor certeza y mayor información. Entonces, por ahí, en este caso, ojalá que no, ojalá que me recontra equivoque, Dios quiere que me recontra equivoque. Si la situación sigue igual, y es probable que muchísimos centros cierren, ¿sí? Que muchísimos profesionales dedicados a la atención de personas con discapacidad dejen de trabajar. Por eso está bueno gestionar las crisis. Por ahí es más fácil gestionar las crisis que surgen de los factores internos que veíamos recién a grandes rasgos, porque bueno, como mi empresa es 5, 10, 15, 100, 200, 500 empleados, lo puedo gestionar. Pero esto, factores externos, las amenazas, según el FODA, yo no puedo modificar estas situaciones, sino que me tengo que adaptar como organización a estas situaciones, o tengo que saber gestionarlas desde adentro de estas situaciones. Hay situaciones insostenibles y hay situaciones a las que sí se les puede encontrar alguna solución intermedia, si se quiere, pero la idea es tener información y saber qué es lo que está pasando afuera y si me va a afectar o no. Me van siguiendo, van entendiendo todo, cada uno con su realidad se irá imaginando muchas cosas. Yo planteo el tema de la discapacidad porque tengo muchas amigas que trabajan en discapacidad y hace poquito estuvimos cenando y bueno, me contaban la situación y es como bastante compleja. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Los avances tecnológicos pueden que, no sé si tanto en turismo, ¿sí? Que gestionen mi organización como obsoleta, mi planta, mi lugar de trabajo como obsoleto, si yo no me actualizo constantemente. Me parece que en turismo no sería de vital importancia. Hay que actualizarse, ¿no? Una vez contaba una alumna en algún momento un ejemplo de que en un hotel, hace poco, imagínense, antes de pandemia, hace 5 años atrás, todavía en un hotel estaban los televisores grandotes, los que tienen la cola larga, ¿sí? ¿Se acuerdan de los televisores de...? Bueno, que esos televisores no me puedo conectar con el celular, no agarran internet, bueno, era como si ustedes van a un hotel con ese tipo de tecnología y cóbrame muy barato, porque, a ver, no me estarías dando un buen servicio. Bien. Aspectos sociales y culturales que pueden venir por cambios de gobierno, por cambios de gestión en la casa central de
ahí te doy lugar, Lucía, en la casa central de la empresa, cuando tenemos muchas sucursales, cuando el consumidor empieza a comprar de otra manera. Bueno, ustedes han visto en marketing lo que es el estudio del consumidor, y ustedes vieron que hay que estar atento a las nuevas demandas, estar atento a lo que está necesitando el consumidor para que nosotros podamos, a través de la prestación de un servicio, superar las expectativas, cubrir o superar las expectativas del cliente. Si no lo logramos hacer, y bueno, se va a volver la cosa un poco complicada, porque vamos a empezar a perder clientes y prestigio, reputación, etcétera, etcétera. Lucila, ¿vos querías hablar? Sí, profe, era con respecto a las nuevas tecnologías, pero sin querer, en vez de activar el micrófono, corté la llamada, salí del Meet y volví a ingresar. Bueno. Con el respecto a las nuevas tecnologías, por ejemplo, también afecta un poco en el tema de ciertos trabajos. ¿Sí? Y yo creo que como va avanzando el ser humano, puede afectar también a futuro. Por ejemplo, no sé si, creo que fue en Santa Fe, y no me acuerdo si fue en principio de año o a finales del año pasado, que se implementó la inteligencia artificial Zoe, que es como una profesora computadora, por así decirlo. Y bueno, fue lanzado con la idea de complementar las clases de los profesores. Y todavía sigue en funcionamiento eso. Y yo digo, qué bárbaro, y lo que podría llegar a un futuro, el tema de no actualizarse las nuevas tecnologías o cosas así, a afectar en varios puestos de trabajo y en varias empresas. Está bueno el planteo que haces, y más, por ejemplo, en el caso de los docentes. Está como para repensar lo que es la educación. Esto es un debate que debería analizarse desde muchos aspectos, ¿sí? Yo lo vería desde el Ministerio de Educación, ¿sí? Para redefinir el rol del docente, para redefinir el rol de la tecnología, redefinir el rol del alumno, ¿sí? Está interesante lo que planteas. Por ejemplo, mi mamá está trabajando con un profesor y están hablando todo esto de con las nuevas tendencias, lo que es la IA y todo lo demás, sí, ¿no? Y es impresionante porque por la parte de los chicos es como que a ellos les parece perfecto y es un gran avance tecnológico para ellos. Sí. Y por parte de los profesores, hay varios profes porque ellos como que le tienen que dar una clase así, explicándole todo ese tema, toda esa investigación que han hecho. Y hay varios profes que se han quedado muy atrás con el tema de las nuevas tecnologías. Entonces, a lo que iban ellos es que el tema de las computadoras, las IA que se largan ahora, no reemplazan, o sea, al final y al cabo no reemplazan lo que es el ser humano. Pero lo que se está buscando es eso. No me acuerdo en qué universidad de Estados Unidos se estaba haciendo como una nueva IA que uno puede como criarla. Tiene los mismos mecanismos de un cerebro. Entonces uno le va metiendo información y esto va como creciendo a llegar a una mente adulta. Y te resuelve trabajos, te busca información de no sé cuántas páginas existenciales. Y bueno, la pregunta era que de esta investigación es si esta máquina podría en algún momento creerse como con un pensamiento propio, ¿no? Como creer que realmente puede reemplazar al ser humano, cosas así. También han habido investigaciones como que las IA o varias cosas han desarrollado un lenguaje donde ellos se entienden. No se conoce, el tema es esto, viste que hablábamos de la racionalidad limitada, no se conoce hasta dónde llega la inteligencia artificial, ¿sí? Se investiga, pero no alcanzamos. Yo como docente, yo no estoy muy interiorizada, me cuesta la tecnología, escucho el coletazo, ¿sí? Sé y veo en el aula cómo perjudica a los alumnos, porque vos planteas un trabajo práctico, el alumno, ¿qué hace? Lo pone en la IA, copia y pega, ni siquiera lee lo que le respondió la IA, en la mayoría de los casos. Sé cuáles son los riesgos, los estoy viendo, pero al faltarme información, hay muchas cosas que no puedo, que mal decido, ¿sí?
pero es interesante esto que vos planteas. Y es para reflexionar. Sí. Incluso no solamente los alumnos. Bueno, mi mamá es pedagoga, trabaja en el centro educativo de acá, el número 3 de Perón. Bueno, no solamente también por parte de los alumnos, sino los profesores. Es como que la IA ha pasado a no ser un acompañante en donde a vos te ayude a aprender, sino como que reemplaza totalmente tu cerebro, por así decirlo. Tenían que hacer las planificaciones, varios profes, las materias y todo lo demás, y lo sacaban de chat. ¿Qué tal? Yo lo hice a pulmón, lo hice yo. El año que viene les hago con la IA, me olvidaste. Y bueno, mi mamá releyendo todas esas explicaciones, planificaciones, tuvo que votar algunas y decirle vuelvan a rehacerlas, pero ustedes mismos, no sacado del chat. Porque si van a usar chat, al menos que no se note que sea el chat. Claro, sí, por lo menos lean lo que el chat les manda, sí, tal cual. Vane, ¿vos habías levantado la mano? Sí, no, quería hacer un comentario en relación a eso, ¿no? Porque yo estoy haciendo una formación pedagógica, digamos, para complementarla con mi profesión, y porque yo estoy en el área de educación primaria en este momento. Entonces, hay muchos profes del secundario en el trayecto, y la última vez justamente estuvimos con este tema del chat GPT y todas las tecnologías, porque hay un módulo que tenemos en la formación de eso, y yo me di cuenta, digamos, ¿no? Porque en líneas generales el conjunto total de docentes que está haciéndolo están, pero súper atrasados. ¿Sí? Mucho. Y los chicos, yo creo que, no porque son los chicos millennials, ¿no? Sino porque es como que tampoco, o sea, es el gran tema de debate que tenemos, ¿no? Es como que tampoco los ayudamos a gestionar el chat GPT. No tendría nada de malo el chat GPT. No. Pero, sino que cómo lo podemos usar, digamos. O sea, cómo nosotros no enojarnos con esa tecno y usarla a nuestro favor para hacer para hacer un buen intermediario entre el conocimiento y ellos, y los chicos, porque sabemos que son un camino de ida, digamos. Claro, es lo que yo le planteo a los chicos. No se les prohíbe usar, pero que sí lean lo que les dice el chat GPT y que razonen. Y por ahí me siento con ellos y charlamos y ahí se dan cuenta que no, que les pifiaron o que pusieron mal el prompt para pedir información. Bueno, pero la idea es que cuestionen un poco la inteligencia artificial los chicos. Pero sí, es verdad. Yo, como un montón de colegas, estamos retrasados con el aspecto tecnológico. ¿Sí? O, por ejemplo, profe, la otra vez pensaba en estas plataformas que utilizan el marketing, que es el Padlet y todo eso, que digamos uno de los grandes problemas que hay en el secundario es el teléfono celular, ¿no? Si quien lo permite o no, ¿no? Hay colegios que, bueno, lo permiten en un determinado hora, o sea, no todos lo gestionan igual, pero por ahí, ¿cómo podemos con el uso de estas plataformas, digamos, incentivarlos, ¿no? Darle la vueltita a nuestro favor, porque es muy difícil atrapar la atención hoy en el secundario, digo. Sí, es una terrible. La verdad que, bueno, eso, por ejemplo, a ver si lo hemos puesto acá, no hemos puesto, bueno, sí, aspectos socioculturales y biológicos o fisiológicos. La atención de los chicos, la capacidad de poder prestar atención no es la misma que tenemos nosotros cuando íbamos a la escuela. Yo te digo que era la re lúcida que prestaba atención. Pero los chicos ahora, la verdad que tienen, bueno, todas estas cuestiones como organización, como escuelas, como organización educativa, tenemos que tener en cuenta readaptarnos. El tema es que siempre pasa que las organizaciones, en este caso, van 3 pasos atrás de todos los avances tecnológicos. 3 pasos, por decir, vamos siempre atrasados con respecto al avance tecnológico. El tema de la educación es un tema de mucho debate y de mucho replanteo. ¿Y cuál es el tema? Que no es solamente la escuela la que tiene que plantear respuestas, ¿sí? No es solamente la escuela la que se tiene que comprometer en la educación y en el manejo de la tecnología dentro del aula.
también los papás, los chicos, yo estoy dando clase en 4º año y en 6º año. Y hay chicos que tienen tal dependencia del celular, es como un drogadicto, como un fumador, como un bebedor. Es adicción, ¿sí? Hay algunos alumnos que yo los reto o los miro, ya dejan el celular y pueden prestar atención a la clase. Hay otros que no lo pueden dejar. Entonces, también entendemos como, yo lo veo como organización, que también la familia debería participar y actualizarse en las consecuencias de este uso excesivo de la tecnología, o mal uso de la tecnología, porque me parece que pasa por el buen uso o por el mal uso de la tecnología. La verdad que es un tema preocupante y de debate, ¿sí? Yo, por lo menos en las escuelas donde estoy, sí es un tema que está a la orden del día, estamos tratándolo, pero bueno, siempre nos supera, y a mí principalmente, ¿sí? Profe, quería agregar también, por ejemplo, hablando de esto de la IA, que me olvidé de decirlo, que había una nueva IA que se llama Sora. No sé si alguno de mis compañeros lo han escuchado. Que crea videos bastante reales y en varios negocios chicos, por así decirlo, o empresas medianas, han creado conflictos porque estos videos han sido usados para ¿cómo se Crear llama? confusión, desprestigiar. Claro, desprestigiar la empresa o negocio. Por Mira. ejemplo, algún empleado de ahí golpeando un animal, el tema de las ratas, como que los alimentos tenían ratas o cosas así. Y esto también podría formar parte de una crisis de una empresa. Sí, totalmente. Ahora, no con todo lo que ha avanzado, claro, no se sabe lo que es real o lo que no es real con esos videos. Tal cual. Bueno, eso es re importante saber. Había una serie en Netflix, no me acuerdo cómo se llama, pero saber qué es real y qué no es real. Entonces, cuando nosotros buscamos información, tenemos que empezar a ver, ¿este video es real o no es real? Sí, eso. Sí, Juan Aníbal. Sí, justamente está muy en moda el tema del IA Sora, porque utiliza diferentes tipos de algoritmos y bueno, esto genera diferentes procesos en el lenguaje y trae a consecuencia este tipo de hechos como los que mencionaba Lucila, que son gravísimos porque van contra el honor y el buen nombre de los empleados, ¿no es cierto? O sea que esto tiene que ver también se traslada del mundo legal a las injurias o a las calumnias, es un delito contra el honor. Sí, pero después de eso, una vez que te afectó eso, ¿cómo volvés como organización de eso? Es tremendo que te ocurra. Como persona. Como persona es terrible, por eso el IA es fabuloso para algunas cosas, pero para otras es letal. Sí, es peligroso, sí. Eso es lo que tendríamos que ver cómo se podría usar responsablemente. Desde la ética y la moral, desde la formación profesional. Creo que la ética la hemos dejado hace rato, mira, la ética y la moral me parece que están bastante descuidadas. Bueno, otra cosa como valor social o cultural que se modifica dentro de las organizaciones. Bueno, hablamos un poquito de estos dos últimos elementos y se ponen a trabajar. Ahí les explicamos. Factores externos también, cómo se va modificando el mercado donde compito, ver hasta qué punto me termina afectando. Sabemos que la competencia, ustedes vieron las 5 fuerzas de aporte, se las di yo en marketing, lo que es la competencia, la demanda del cliente, el proveedor, los productos sustitutos, todo eso terminan afectando a las ventas, al prestigio, al desarrollo de cualquier organización. El tema es ver cuáles influyen más y cuáles influyen menos y de qué manera manejamos esa alta o baja influencia. Y otra cosa, otro de los factores externos, que van a influir en cualquier organización, en especial en nosotros, en las organizaciones vinculadas al turismo, van a ser los factores ambientales, ¿sí? Los factores que tienen que ver con, por ejemplo, fíjense, los desastres naturales,
Pero que últimamente hay un montón de inundaciones, hay un montón de terremotos, estuvo la pandemia y siempre, no sé si ustedes han visto noticias como que en cualquier momento vuelve otra pandemia, porque ahora no sé, es el de la gallina, es el del virus de la rata, el virus de no sé qué, del otro, está como en permanente amenaza y bueno, el sector turístico es uno de los que más sufrió el tema de la pandemia, eso ustedes lo deben saber, pues lo deben haber estudiado muy bien. Bueno, estamos en constante amenaza y hay que ver cómo estamos preparadas para alguna próxima pandemia, por algún brote virósico de alguna enfermedad, del dengue. ¿Qué pasa con el dengue? ¿Qué va a pasar con el dengue ahora en el verano? Las organizaciones están informadas porque el dengue, ¿cómo son las otras? La chikungunya, algo así. Vieron que tenemos un montón de infecciones que tienen que ver con los mosquitos. Bueno, eso puede generar crisis en las localidades, en los destinos, entonces hay que ver qué medidas se van tomando en cada uno de los destinos. Hay que prever estos elementos. Y algo fundamental que también se va a dar este verano, que nos va a afectar un montón, y sobre todo creo que a nuestra región, van a ser las temperaturas que se van a dar. Hay previstas temperaturas de 50 grados, y si nosotros no tenemos la cantidad de agua necesaria para abastecer la vida de los ciudadanos, mucho menos de turistas y visitantes, ahí también se va a generar un conflicto que tendríamos que prever. Bien. Perdón, Celeste, qué importante lo que acabas de mencionar, porque no solo afecta a la parte hídrica, al agua, también afecta a la parte de energía, por el uso de los aire acondicionados, y todas esas cuestiones también se van a ver afectadas. Acá dice Lucía, perdón, chicos, se está pidiendo mucho la protección solar, profe, en las farmacias, sobre todo más allá de la venta, todo el tiempo cuando vas te piden que ya empieces a usar protección solar a partir de 50 para arriba, por cuestiones de que ya no son normales los calores que están haciendo, entonces la protección solar constante. ¿Cómo se nos viene este veranito y para el sector turístico qué impacto? Bueno, en la clase que viene vamos a plantear algo, empezar a organizar cuáles serían las posibles tendencias para este verano, que ahí, bueno, ya se le tiró uno, que es la de 50 grados, que yo no había escuchado nada y me quiero morir ya. Es probable que corte la clase y me muera, porque no voy a soportar 50 grados. Pero bueno, sí, ya vamos a trabajar un poquito sobre eso para ver qué medidas preventivas podemos tomar desde el punto de vista organizacional. Bueno, la semana que viene vamos a tener 40 grados. ¡No! 40 grados. No. Así que empiecen a hidratarse porque vamos a tener 38, 40 grados están previstos para la semana que viene. Dios mío, qué noticia, Celeste. Por Dios. Bueno, no, chicos, chao. Yo no juego más en este país. Pido gancho. Escúchenme, vamos a trabajar, ¿sí? Después, o quieren que sigamos charlando, no sé si ustedes, profes, quieren agregar algo más, porque yo por el tiempo de los chicos, les queda muy poquito para trabajar. Yo preferiría que empecemos a trabajar porque es re interesante. No sé, Celeste, qué opina, pero es muy interesante. No, sí, a mí, yo los quiero ver trabajar. Ahí está. Muy bien. Bueno, chicos, les explico rapidito. A ver, vamos a dividir la clase en 2 grupos, ¿sí? Los vamos a meter en los grupos del Meet, si es que me sale. O si querés probar vos, Cele, porque yo la verdad que estamos con la profe Antonieta lucha fuerte con los grupos del Meet. ¿Cuál va a ser la idea? Nos preparamos 2 noticias, una para cada grupo, ¿sí? La idea es que ustedes, como si fueran el equipo de relaciones públicas de una organización, van a disponer de 25 minutos para resolver estas siguientes consignas, ¿sí? Ustedes van a tener que analizar la noticia que les demos, ¿sí? Si es necesario, ver si no les alcanza con lo que nosotros les hemos dado, pueden buscar más información con respecto a esa noticia y a partir de ahí definir quiénes son las partes involucradas o el público objetivo, ¿sí? Es decir, quién es el principal público, cuál es la preocupación del público, qué espera el público, ¿sí? Con respecto a esa crisis. Les estamos dando noticias que
se vinculan con crisis en organizaciones. Entonces, ¿qué espera el público de esa organización? El segundo punto, ¿sí? Es el nudo del conflicto. La idea es entender cuál es el problema central, porque muchas veces vemos que los empleados están desmotivados. Bien, ¿es el nudo central o los empleados están desmotivados porque antes pasó otra cosa que, digo, como consecuencia, el empleado desmotiva? La idea es, por ahí, con respecto a este ejercicio, bueno, Anaí, nos vemos. Sí, vaya, porque si no la van a echar del trabajo. La idea es hacer este ejercicio como para ir empezando a indagar y a pensar un poquito más en profundidad cuál es realmente el origen del conflicto, ¿sí? Bien. Después van a tener que definir cuáles son las posibles consecuencias que va a tener esta organización si no se logrará resolver el conflicto que plantea la noticia, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser las repercusiones? ¿Qué puede hacer el público que está esperando una respuesta positiva y no tiene una respuesta positiva? ¿Cómo perjudica la imagen de la empresa, la reputación? ¿Sí? ¿Se entiende más o menos lo que tienen que hacer? Deditos para arriba, deditos para abajo. ¿Hay alguien por ahí? Bien, bueno. Bien, todo clarísimo. Clarísimo. Bueno, a ver, déjenme ver si yo les puedo. Vamos a armar, dijimos 2 grupitos. Y les vamos a mandar los documentos, a ver si podemos meternos en los 2 grupitos. Les vamos a mandar un documento a un grupo, otro documento a otro grupo. Y a partir de ahí van a tener 20 minutos para trabajar, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Armo yo, Celia? Bueno, yo la tengo abierta acá. Bueno, armalo grupo. ¿Hay alguna pregunta? Las consignas están en el trabajo práctico, van a tener adelante las mismas consignas que les acabamos de leer. Y, perdón, debajo van a tener la noticia a través de la cual ustedes van a tener que realizar la actividad práctica, ¿sí? ¿Cómo les paso? A ver, es que ahí estoy viendo cómo les paso. Por acá no se puede pasar la... En el chat no se puede juntar nada, ¿no? Ahí nos fijamos. Ahí inicio las... Bueno. Las sesiones separadas. Un segundo. Vale. Y si no, se los mando el correo por a un integrante del grupo, se los mando el correo. Y sí, va a ser lo más sano porque con el chat de... Listo. En 3, 2, 1, abrimos las sesiones. Ahí está. Casoa. Bien, vamos a cortar la grabación y después la volvemos a activar. ¿Están pasando los